Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a hablar de un spoiler de la serie que diciendo esto, comenzamos. Desafortunadamente, esta vez había una gran posibilidad de que no estuviera sola. Pilantita miraba con la mirada vacía el balcón, que estaba iluminado por las luces, pensando en aquella vez, hace casi 2 años, cuando observó en secreto a la princesa Neil, que estaba sentada en una silla larga, a través de esa ventana, una mañana al final del invierno, poco después de que pasara su primer beso. El primer beso y el primer amor. Es el único amor que podría tener Pilantita. Pensando en esto, el corazón de Pilantita se aceleró hasta que tuvo que levantar la mano para sostenerse el lado izquierdo. ¿Cómo pudo convertirse en alguien que desperdició su único amor tan descuidadamente? Es una pena. Una vez más, Pilantita dejó salir todos sus sentimientos y pensamientos en un viejo diario en el que anotaba lo bueno y lo malo. Es como un amigo cercano que siempre la escucha sin discutir, incluso después de que ese cuaderno se vuelve borroso con lágrimas que caen y manchan el texto hasta el punto que es casi imposible leer las palabras. Lady Pin tenía intención de dejar pasar el tiempo hasta última hora de la mañana, antes de ducharse y vestirse. Bajó a desayunar con su tía, como siempre, después de no tener ya la obligación de ocuparse de la comida de la princesa Neil. Antes era callada, después de la ceremonia de compromiso, Pilantita estaba aún más callada que antes. Aún así, la princesa Panmica no culpó a Lady Pin por este asunto, porque se siente culpable por obligar a su sobrina a casarse y haberle roto el corazón a Lady Pin. Mientras tanto, Lady Pilantita desea vivir sin esperanza, solo suficiente para pasar el día. Entonces, ¿por qué perder el tiempo hablando con alguien? Al final resultó que el desayuno transcurrió sin ninguna conversación. Pilantita esperaba ese momento, el momento en que la tía vaya a trabajar a la cocina. Y cuando llegue el momento, incapaz de contenerse, Pilantita entró en silencio al Palacio de los Pinos. No puede ser suerte. Cuando Pilantita entró al salón de recepción del palacio, sus ojos se encontraron perfectamente con los ojos castaños claros de Chao, que acababa de salir de la habitación de la princesa Neil. Hola, Pin, saludó Chao, vestida con un largo y hermoso vestido violeta, rompiendo primero el incómodo silencio entre ella y Pilantita. Pilantita aceptó las palabras de Chao, observándola, hasta que Chao tuvo que mirar con atención antes de darle a Pilantita una dulce sonrisa sin saber qué más decir. Me voy, le pedí al auto que me esperara. La hermana se está vistiendo en su habitación. Pilantita levantó su cara y respondió con arrogancia a la conversación de Chao, aunque su corazón estaba lleno de preguntas sobre por qué Chao podía entrar y salir de la habitación de la princesa Neil, que todavía se vestía. Chao sonrió en la comisura de su boca en respuesta a la breve conversación de Lady Pilantita antes de salir del palacio por la puerta principal, sin mirar a Lady Pin. Pin entrecerró los ojos y siguió la delicada espalda de Chao hasta que ella se perdió de vista. Luego caminó lentamente hasta detenerse frente a la puerta de la muy familiar habitación de la princesa Neil. Miró la gran puerta, que en este momento era demasiado pesada para que ella permaneciera en silencio por mucho tiempo. Con esto terminamos. Déjenme en sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si usted video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.